Cordial saludo para todos, mi nombre es Juan David Domínguez y el día de hoy voy a exponer mi proyecto de grado Técnicas de enfriamiento pasivo para edificaciones en clima cálido. A continuación, esta tabla muestra los temas a tratar. Tenemos el planteamiento del problema, tenemos los objetivos y el alcance del estudio, tenemos la clasificación de las técnicas y cada una de las técnicas matrices junto con sus subtécnicas que tenemos protección solar y térmica, modulación de calor, disipación de calor con sus subtécnicas. Por último, las conclusiones. En la actualidad, la población mundial alcanzó los 7,9 billones de habitantes. Esto trajo consigo un aumento en los sectores industrial, agrícola, de transporte e infraestructura. El fragmento de la construcción y residencial trae consigo una demanda energética aproximadamente del 30 al 40% de la demanda total de la energía. Los equipos principales de consumo de energía se encuentran en los sistemas de refrigeración. En el caso de las zonas con climas cálidos, los aires acondicionados encargados de mejorar el confort térmico. El confort térmico es la condición climática en la cual el ser humano se encuentra satisfecho con el medio ambiente. Es una combinación de los factores tanto ambiental como de los factores personales. Debido al gran aumento de energía se quieren aplicar métodos en donde disminuya la demanda energética. Por ende se hace la pregunta de nuestro proyecto: ¿qué tecnologías de refrigeración pasiva se están utilizando actualmente en las zonas climáticas cálidas secas? Como objetivo principal de nuestro proyecto tenemos una búsqueda sistemática de las tecnologías de la refrigeración pasiva en las bases bibliográficas para establecer los documentos de estudio. ¿Qué quiere decir eso? Que con las bases de estudio y las bibliografías actuales vamos a hacer una profundización de cuáles son las tecnologías que actualmente se usan en la refrigeración pasiva en zonas de climas cálidos. Además, como objetivo fundamental tenemos establecer cuáles son los modelos de aplicación ideales, basados en la sostenibilidad y la eficiencia energética. Como alcance del estudio tenemos su propósito. La selección de la técnica adecuada es una tarea importante, ya que depende de las condiciones climáticas, el espacio y el rendimiento de la técnica. Además, una combinación de dos o más técnicas puede reducir de una cantidad considerable el consumo de energía y satisfacer los requisitos del edificio. En la actualidad, no existe ningún estudio que presente una descripción general y completa y actualizada de las técnicas de enfriamiento pasivo. Por lo tanto, el presente artículo que he construido permite una revisión crítica de las técnicas de enfriamiento pasivo utilizadas en las aplicaciones de construcción. Gracias al estudio exhaustivo que he realizado, he llegado a completar un mapa conceptual de las técnicas de enfriamiento pasivo. Como técnicas principales tenemos protección solar y térmica, modulación de calor y disipación de calor. Estas son las técnicas matrices. En protección solar y térmica, que es una de nuestras primeras técnicas que estudiamos, tenemos microclima y control solar como subtécnicas. Cada una de estas trae consigo aplicaciones, las cuales son paisajismo y vegetación y superficie del agua por el lado de microclima. En control solar tenemos aplicaciones como abertura, acristalamiento y sombreado. En modulación de calor tenemos dos subtécnicas, las cuales son masa térmica y enfriamiento libre. Enfriamiento libre no tiene aplicaciones, es tal como suena: enfriamiento libre en un espacio adecuado. En masa térmica tenemos la integración de PCM. Esta integración de PCM trae consigo otras técnicas, las cuales son techo, tableros de pared, cubiertas y ventanas. Por último, en disipación de calor tenemos tres subtécnicas, las cuales son aplicables de manera inmediata, las cuales son la refrigeración evaporativa, refrigeración por convección y enfriamiento radiativo. La protección de la ganancia de calor es el primer paso para lograr condiciones de confort en el interior de un edificio. En esta técnica, el edificio está protegido de las ganancias directas de calor solar. Se pueden dividir en ganancias de calor externo y ganancias de calor interno. La ganancia de calor externo surge de la radiación solar directa y la temperatura ambiente, mientras que la ganancia de calor interno tiene fuentes como actividades humanas, electrodomésticos, iluminación, cocina y muchas otras que provienen del ser humano. La protección contra las ganancias de calor externo se puede lograr mejorando las condiciones microclimáticas,
de un edificio o mediante el control solar directo. Acá presento un gráfico de microclima. El microclima, en definición, es la condición atmosférica alrededor de un edificio durante un periodo de tiempo. Pero ¿cómo lo vemos esto en la actualidad y en la vida real? Lo vemos como cuando en el centro de una ciudad el clima es mucho más elevado que en una zona residencial en las afueras. El microclima del centro es totalmente diferente al microclima de las afueras de la ciudad. Aún así los dos están en la misma ciudad. Entonces, como microclima tenemos la variación climática contra el periodo de tiempo en un lugar específico. Paisajismo y vegetación y superficie de agua son las técnicas aplicables de microclima. El uso de árboles y vegetación del edificio es una solución muy antigua, conveniente y barata para proteger el edificio de las ganancias de calor solar. Ayudan a lograr el efecto de enfriamiento, ya que absorben el calor del microclima. Se puede utilizar vegetación interna, vegetación externa. La vegetación interna incluye plantas dentro del edificio en lugares como el techo, la terraza e interiores. La externa es alrededor del edificio, ya sea jardinería, muros verdes, balcones. La superficie del agua quiere decir que en el techo recibe la radiación solar más fuerte del sol durante más tiempo a comparación de cualquier otra parte del edificio. Técnicas como estanques en el techo son muy populares y son económicamente viables, ya que el agua es una masa térmica ideal y un refrigerante natural. También se usan técnicas como rociadores o piscinas en las zonas elevadas de los edificios, con el fin de lograr un porcentaje de temperatura mucho más bajo en el edificio. Otra de las técnicas de protección es control solar. ¿Qué es control solar? Es la reducción de la radiación solar transmitida a través de los componentes del edificio. Por lo tanto, se clasifica como control solar abertura, método de acristalamiento y sombreado. Control de abertura es modificar el espacio de las aberturas por la que pasa la radiación solar. Construir espacios abiertos, ayudando a que el viento corra por el perímetro de la construcción, creando una baja en la temperatura general. Dicha modificación depende de los requisitos energéticos, la ubicación y la arquitectura diseñada del edificio. La técnica aplicable de acristalamiento consiste en que los grandes acristalamientos de ventanas permiten que la luz natural del día entre en la edificación, crean un clima saludable y un ambiente de trabajo productivo. El sol entra de tres maneras distintas, hemos analizado en este proyecto: luz, calor y rayos ultravioleta. Los vidrios de control solar se instalan en unidad de vidrio aislante. Es el conjunto formado por doble o triple aislamiento con láminas de vidrio para que la luz entre y el calor sea remitido al exterior. Estas técnicas son sumamente efectivas y tienen una sostenibilidad muy larga. En la técnica aplicable de sombreado, tenemos que es la técnica que protege al edificio de la ganancia de calor y aumenta la hora de luz, reduciendo la iluminación artificial, y se emplea totalmente en el diseño del edificio. En la técnica matriz modulación de calor, tenemos que dependemos totalmente de la masa térmica o de un disipador de calor natural en la estructura. En la subtécnica tenemos masa térmica. Se define como la capacidad de almacenar el exceso de calor en los materiales estructurales. ¿Qué quiere decir eso? Que dependemos totalmente del material con el que se ha construido la edificación. Como material principal tenemos PCM, Phase Change Material, materiales de cambio de fase. ¿Qué son? Una cera microencapsulada en esferas poliméricas que sirve como termostato de la estructura. Las microcápsulas pueden incorporarse a casi cualquier material de construcción. Gracias al cambio de fase de la cera, la temperatura interior de los edificios puede mantenerse casi constante. Este material se incorpora como aditivo a los materiales de construcción, por ejemplo, yesos proyectables, morteros, placas de yeso, drywall, cemento. Esta cera microencapsulada contiene un núcleo acumulador de calor latente. Si la temperatura de una habitación se eleva por encima de la temperatura del cambio de fase que se especifica durante su fabricación, la cera se funde dentro de las microcápsulas y absorbe el exceso de calor.
Si la temperatura baja, la cera se solidifica y las cápsulas liberan su calor. Radiativa es la técnica en donde el edificio pierde calor por radiación térmica. Funciona aprovechando el frío del espacio y repele el calor hacia el aire exterior. Esta técnica de modulación de calor mediante el PCM es una técnica que dura dentro de 60 a 80 años. Quiere decir que estamos hablando de una técnica sostenible y eficiente en el ámbito energético. Enfriamiento libre es aquella que permite que el aire nocturno enfríe el interior y la estructura del edificio. Al enfriarse de manera natural durante la noche, reduce la tasa de ganancia de calor durante el día. Este proceso de almacenar energía se denomina enfriamiento gratuito. Como técnica matriz tenemos disipación de calor. En esta técnica el exceso de calor se rechaza con un disipador ambiental disponible, ya sea agua, cielo o aire. Tenemos los siguientes tipos. Evaporativo. Es aquella que utiliza el refrigerante del agua utilizando torres de enfriamiento y condensadores evaporativos. Permite el desarrollo del proceso de refrigeración eficiente. Convección. En este sistema se utiliza el aire como refrigerante para que fluya a través de la estructura y permite que la ventilación se cruce. En las conclusiones de nuestro proyecto tenemos cada una de las técnicas y su mejor aplicabilidad. En la técnica de control solar y de calor se utilizan en regiones climáticas donde no hay limitaciones de espacio para la construcción y se pueden acomodar cambios en la estructura del edificio y de su diseño. En la técnica de modulación de calor es útil si la ganancia de calor del edificio se neutraliza mejorando las propiedades del material de construcción. Tiene importancia en áreas donde la intensidad de la ganancia de calor es inevitable. Y en la técnica de disipación de calor se prefiere este método cuando no es posible mejorar las propiedades del material de construcción o cuando hay un espacio limitado disponible para construir la estructura y debemos utilizar refrigerantes como el aire, el agua y la convección. Este proyecto investigativo logró tiempo realizarlo de manera exhaustiva y profundizada, para así tener una bibliografía donde se encuentren todas las técnicas matrices y sus subtécnicas aplicables de manera detallada. Muchas gracias por su atención, mi nombre es Juan David Domínguez, soy estudiante de Tecnología en Operación y Mantenimiento Electromecánico.